Nuestros manuscritos del Nuevo Testamento ordenan las cartas paulinas según su extensión, de la más larga a la más corta, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. El canon muratorio ofrece dos órdenes diferentes para las cartas paulinas. El primero, enumera únicamente las principales cartas misioneras. A los Corintios, a los Gálatas y Romanos. El segundo, que sigue inmediatamente al primero, dice: el bendito apóstol Pablo, siguiendo la regla de su predecesor, Juan, escribe por nombre a 7 iglesias en el siguiente orden. A los Corintios la primera, a los Efesios la segunda, a los Filipenses la tercera, a los Colosenses la cuarta, a los Gálatas la quinta, a los Tesalonicenses la sexta, a los Romanos la séptima. Sin embargo, sea cual sea su lugar en las listas de la antigüedad, la carta a los Gálatas tiene primacía para comprender la enseñanza de Pablo, establecer una cronología paulina, trazar el curso de la historia apostólica temprana, determinar muchas cuestiones críticas y canónicas del Nuevo Testamento. Históricamente, Gálatas ha sido fundamental para muchas formas de doctrina, proclamación y práctica cristianas. Sigue siendo cierto hoy en día que la comprensión de los temas y la enseñanza de Gálatas determina en gran medida el tipo de teología que se adopta, el mensaje que se proclama y el estilo de vida que se practica. Marción de Sinope, alrededor del año 140 después de Cristo, compiló un canon del Nuevo Testamento que contenía solo 10 cartas de Pablo y el Evangelio según Lucas. Todo con omisiones y modificaciones para adaptarlo a su comprensión del cristianismo. Marción leyó las cartas de Pablo en el siguiente orden: Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Primera y Segunda de Tesalonicenses, la Odisea, Colosenses, Filipenses y Filemón. Así pues, a la cabeza de su apostolicón se encontraba Gálatas, que servía como clave interpretativa de la religión cristiana frente al judaísmo. Según Marción, Gálatas estaba dirigida contra el judaísmo y todo lo judío. Declara la abolición de la ley judía y repudia al Dios creador de las escrituras judías, quien, según Marción, es una deidad completamente distinta del Dios que Pablo proclamaba. Así, al leer Gálatas, Marción interpretó que 1:6 al 9, por ejemplo, establecía un marcado contraste entre la predicación de Pablo y los principios del judaísmo, ya que el ángel del cielo de 1:8, que predicaba otro evangelio, era un mensajero de este Dios creador judío al que Pablo se oponía. Interpretó la alegoría de Agar y Sara como la representación de dos revelaciones, no solo testamentos, claramente diferentes, siendo la primera la religión judía que Pablo ordena a sus conversos que expulsen. E insistió en que las palabras de Pablo de 6:14, de que mediante la cruz de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, se refieren a la renuncia al Dios judío y a la ley judía. Los apóstoles de Jerusalén tampoco tuvieron mejor suerte, pues eran demasiado afines al judaísmo. Desde la perspectiva de Marción, los apóstoles de Jerusalén y Pablo proclamaron dos evangelios completamente diferentes, razón por la cual Pablo dice en 2:11 al 14, que censuró a Pedro en Antioquía por no andar rectamente conforme a la verdad del evangelio cristiano. Tertuliano de Cartago publicó en el año 208 después de Cristo, la tercera edición de su Adversus Marcionem, que expone en el libro 5, secciones 2 al 4, la interpretación de Tertuliano sobre Gálatas, en contraposición a la de Marción. Tertuliano coincidió con Marción en la importancia de Gálatas frente al judaísmo. Nosotros también afirmamos que la principal epístola contra el judaísmo es la dirigida a los Gálatas. Pero insistió en que Marción estaba terriblemente equivocado al renunciar al Dios creador y dejar de lado las escrituras judías. Pues tanto la abolición de la ley como el establecimiento del Evangelio derivan de la ordenanza del mismo Creador y tienen sus raíces en las profecías de las escrituras judías. Así, Tertuliano argumentó que es el mismo Dios predicado en el Evangelio el que se conocía en la ley, aunque la norma de conducta no es la misma. Específicamente, Tertuliano insistió en que Gálatas debe entenderse como la enseñanza de que la renuncia cristiana a la ley proviene de la propia voluntad del Creador y se produjo mediante la obra de Cristo Creador.
En cuanto a los apóstoles de Jerusalén, los consideraba básicamente uno con Pablo en soteriología y cristología, aunque afirma que su fe en aquellos primeros días era inmadura y aún dudaba de la observancia de la ley. Así como la práctica de Pablo fue inconsistente en ocasiones, por ejemplo, al circuncidar a Timoteo, Hechos 16:3, aunque solo por las circunstancias. En cuanto a los falsos hermanos, de 2:4 al 5, eran cristianos judíos que pervirtieron el Evangelio al mantener la antigua norma de conducta. Tertuliano, sin embargo, sostenía que sus esfuerzos terminaron cuando Pedro, Santiago y Juan reconocieron oficialmente la legitimidad de la misión paulina al otorgar a Pablo y Bernabé, presumiblemente en el Concilio de Jerusalén, la diestra de la comunión. Así, Tertuliano, basándose en su lectura de Gálatas, enseñó que la ley fue concebida por Dios para la instrucción temprana de su pueblo, pero que con el cumplimiento de sus propósitos redentores en la venida de Cristo, Dios abolió la ley que él mismo había establecido, aunque Dios también confirma la ley, es decir, la ley moral. La visión de Tertuliano sobre Dios como abolidor y confirmador, sin embargo, debe leerse con cuidado. Pues solo aquí habla sin reservas de que Dios la abolió. Generalmente distingue entre el aspecto ceremonial de la ley que fue abolida y el aspecto moral que fue confirmado y realzado por Cristo. En cuanto a las omisiones de Marción en Gálatas, eliminando varios textos, con amplias modificaciones en 4:21 al 26, Tertuliano exclamó, que la goma de borrar de Marción se avergüence de sí misma. En cuanto al trato que Marción dio a Pablo en general, el argumento de Tertuliano a lo largo del libro 5 de Adversus Martionem confirma la tesis expuesta al principio de la obra, lo más bárbaro y melancólico del Ponto. Por muy deprimente que sea la región en sí misma, es que Marción nació allí. Los gnósticos de la iglesia primitiva también admiraban a Pablo, venerándolo a menudo como el iniciado y maestro gnóstico por excelencia. El gnosticismo se manifestó en diversas formas y entre numerosos grupos en los siglos II y III. Entre los que destacan, setianos, lofitas o naacenos, simonianos, basilidianos, marcosianos, marcelianos, carpocratianos y cerintios. Probablemente los más significativos y cercanos al cristianismo católico fueron los valentinianos, quienes reclamaban la sucesión del apóstol Pablo a través de Teudas, discípulo de Pablo, quien instruyó a Valentín. El propio Valentín parece haber sido un hombre de notable brillantez, con gran elocuencia y un número considerable de seguidores, quien alrededor del año 140 después de Cristo, se postuló para el obispado de Roma. Es posible que sus inclinaciones gnósticas fueran conocidas en aquel entonces y contribuyeran a su fracaso en el cargo, o que las defendiera posteriormente. En cualquier caso, entre mediados y finales del siglo II, Valentín y sus discípulos Ptolomeo, Heracleón y Teodoto desarrollaron un sistema de especulación gnóstico-cristiana que conocemos gracias a los fragmentos conservados de sus escritos, a las refutaciones de su postura por parte de Ireneo, Hipólito, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, y a los textos de Nag Hammadi que generalmente se consideran valentinianos, en particular el Evangelio de la Verdad. Los valentinianos aceptaban Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos como escritos por Pablo, quizás también Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filemón, pero ciertamente, no Primera y Segunda de Timoteo ni Tito, que denuncian herejías que se asemejan demasiado al gnosticismo. Si bien no hay evidencia de que consideraran Gálatas más importante que las otras cartas de Pablo, la tenían en muy alta estima por varias razones. Principalmente, tomaban las negaciones de Pablo en los capítulos 1 y 2 de que su apostolado y evangelio provenían de la acción humana y su insistencia en que, más bien, provenían de la revelación, como apoyo a su distinción entre tradición y revelación. Además, entendían el tratamiento que Pablo daba a las relaciones entre judíos y gentiles en los capítulos 1 y 2, 3 al 4 como una parábola relacionada con las relaciones entre los llamados y los elegidos. Es decir, entre los psíquicos y los pneumáticos. Al igual que Marción, los valentinianos contrastaban el Dios de los judíos, que es el Dios de los psíquicos, con el Dios de los cristianos, es decir, de los pneumáticos. Y agrupaban a los apóstoles de Jerusalén y su predicación con el primero,
ya que aún estaban bajo la influencia de las opiniones judías. Sin embargo, diferían de Marción en que, si bien éste abandonó la religión de Israel y la proclamación de los apóstoles de Jerusalén, ellos aceptaron todo esto como válido a nivel psíquico. Pero buscaron ir más allá de lo recibido de la tradición para gloriarse en lo que era verdadero a nivel pneumático, tal como lo recibía por revelación directa y las enseñanzas privadas de Pablo. Así, por ejemplo, la alegoría de Agar Sara de 4:21 al 31 presenta dos filiaciones, la primera, una filiación psíquica, que en realidad no es mejor que la esclavitud, y la segunda, la filiación pneumática, que está libre de las tradiciones del pasado y vive por la promesa y la revelación. Ambas filiaciones, decían los valentinianos, son válidas, pero la segunda es mucho mejor. Así, cuando los valentinianos leyeron Gálatas 5, con su énfasis en la libertad de la ley y la supremacía del espíritu, entendieron que Pablo les estaba enseñando su postura sobre lo que significa ser un cristiano pneumático y no psíquico. Y cuando en Gálatas 6 Pablo se refiere a sus conversos como pneumáticos, espirituales, no simplemente como psíquicos, y luego concluye llamándolos el Israel de Dios, encontraron que su teología estaba explícitamente confirmada. Jerónimo, al comentar Gálatas 5:13, nos dice que Orígenes produjo 15 libros y 7 homilías sobre Gálatas, pero solo se han conservado fragmentos de 2 o 3 de ellos en latín. Sin embargo, existen numerosas referencias y alusiones a Gálatas en otros escritos conservados Clemente y Orígenes, padres de la Iglesia, y a partir de ellos es posible reconstruir parte de su interpretación de la carta. Clemente de Alejandría se convirtió al cristianismo en la edad adulta, abandonó Alejandría en el año 202 después de Cristo, cuando estalló la severa persecución de los cristianos bajo Septimio Severo, y murió en Asia Menor alrededor del año 214 después de Cristo. Si bien las obras que se conservan de Clemente son menos numerosas y de naturaleza más teológica que las de su sucesor, no cabe duda de cómo veía las enseñanzas de Pablo en Gálatas. La más concisa es la siguiente cita de la salvación del rico. Ahora bien, las obras de la ley son buenas, ¿quién lo negará? Porque el mandamiento es santo, pero solo en la medida en que es una especie de entrenamiento, acompañado de temor e instrucción preparatoria, que conduce a la suprema promulgación de la ley y la gracia del Señor Jesús. Por otro lado, Cristo es el cumplimiento, es decir, la neuma y no la psiquis de la ley para justicia a todo aquel que cree, y a quienes cumplen perfectamente la voluntad del Padre, Él no los convierte en esclavos. Como un esclavo, sino en hijos, hermanos y copartícipes. Clemente revela algo de su comprensión de la enseñanza de Pablo en Gálatas, en cuanto a la naturaleza de la ley, es buena y santa, en cuanto a su propósito, debía ser una especie de entrenamiento, acompañado de temor e instrucción preparatoria, en cuanto al enfoque de la ley, se encuentra en su conducción a la suprema promulgación de la ley y la gracia del Señor Jesús. En cuanto a la obra de Cristo en relación con la ley, Cristo es el cumplimiento de la ley. En cuanto a la condición del cristiano ante Dios, es la de ser justos aparte de la ley, ya no esclavos bajo la ley, sino hijos, hermanos y coherederos, y en cuanto a la responsabilidad del cristiano ante Dios, es creer y obedecer perfectamente la voluntad del Padre. Orígenes, 185 al 254 después de Cristo, el piadoso y precoz hijo del gramático griego y mártir cristiano Leónides, quien llegó a ser director de la Escuela Catequética de Alejandría a los 18 años, publicó durante su vida una prodigiosa cantidad de escritos críticos, exegéticos, teológicos, apologéticos y prácticos. Sin embargo, entre todos estos materiales no se conserva ningún comentario sobre Gálatas. Pero no nos queda la pregunta de cómo Orígenes entendió Gálatas ni qué impacto tuvo en él. Pues existen numerosas pistas y varias declaraciones directas sobre estos temas en los numerosos fragmentos griegos que conservamos de sus comentarios sobre Mateo, Juan y Romanos. En las pocas porciones latinas de su comentario a Gálatas conservadas por Pánfilo y Jerónimo, y en las aproximadamente 200 homilías que conservamos de Orígenes sobre diversos pasajes bíblicos.
Orígenes expone sus principios de interpretación en Contras el Sum, escrito hacia el final de su vida, y usa Gálatas 5:17 para respaldar su clara distinción entre la carne y el espíritu, dando primacía. Por supuesto, al espíritu, es imposible para un hombre, que es un ser compuesto, en el que, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, celebrar la fiesta, es decir, el día del Señor, la preparación, la Pascua, Pentecostés o cualquier otra, con toda su naturaleza. Porque, o celebra la fiesta con su espíritu y aflige el cuerpo, que por la concupiscencia de la carne no es apto para celebrarla junto con el espíritu, o bien la celebra con el cuerpo. Y el espíritu no puede participar de ella. Crisóstomo dice con toda claridad. Algunos judíos creyentes, oprimidos por las preconcepciones del judaísmo y, al mismo tiempo, embriagados por la vanagloria y deseosos de obtener la dignidad de maestros, acudieron a los Gálatas y les enseñaron que la observancia de la circuncisión, los sábados y las lunas nuevas eran necesarias, y que Pablo, al abolirlas, no debía ser tolerado. Porque Pedro, Santiago y Juan, los principales apóstoles y compañeros de Cristo, no se lo prohibieron. De hecho, no prohibieron estas cosas, pero no lo hicieron para transmitir una doctrina positiva, sino por condescendencia ante la debilidad de los creyentes judíos. Condescendencia de la que Pablo no necesitaba al predicar a los gentiles, pero cuando estuvo en Judea, él mismo también la empleó. Pero estos engañadores, al ocultar las causas de la condescendencia tanto de Pablo como de sus hermanos, engañaron a los más ingenuos, diciendo que no debía ser tolerado, pues se había presentado ayer. Mientras que Pedro y sus colegas lo eran desde el principio, que él era discípulo de los apóstoles, pero ellos de Cristo, que él era único, pero ellos muchos, y pilares de la iglesia. También lo acusaron de actuar de forma deshonesta, diciendo, este mismo hombre que prohíbe la circuncisión observa el rito en otros lugares, y predica un camino para ustedes y otro para los demás. Comentario sobre Gálatas 1:1-3. Con esta afirmación, Crisóstomo solo estaba uniendo las líneas de la comprensión patrística temprana, en oposición a Marción y los gnósticos. Asimismo, en su constante correlación entre Gálatas 2:1-10 y el Concilio de Jerusalén y sus paralelismos entre Gálatas y 2 de Corintios, correlacionando 2 de Corintios 11:23 con Gálatas. Crisóstomo parece estar simplemente repitiendo una opinión establecida entre todos los intérpretes de su época. Que Gálatas fue escrito hacia el final de los viajes misioneros de Pablo por la parte oriental del Imperio Romano, alrededor del 56 al 57 después de Cristo. Pero si bien Crisóstomo y sus colegas antioquenos coincidían con los padres alejandrinos en las cuestiones introductorias de pertinencia para Gálatas, diferían ampliamente exegética y teológicamente. Mientras que los alejandrinos, y Tertuliano, en oposición a Marción, hicieron todo lo posible para minimizar la oposición de Pablo a la ley, y, por lo tanto, tendían a considerar las relaciones entre los testamentos de forma algo estática. Los padres de la Iglesia de Antioquía enfatizaron el desarrollo histórico y el cumplimiento redentor, y por ello entendieron la enseñanza de Pablo de manera diferente en cuanto a asuntos como el Evangelio, la ley y la relación del cristiano con la ley. Asimismo, los padres de la Iglesia de Antioquía se opusieron diametralmente a la exégesis alegórica y negaron la legitimidad de dividir la ley en dos partes desiguales, la ley ceremonial, que concluyó con Cristo, y la ley moral, que fue reafirmada por Cristo. Y aunque reconocían que Pablo usaba la palabra ley de forma diferente en sus escritos para referirse a veces a la ley natural o a todo el Antiguo Testamento, así como a la ley mosaica, tendían a no recurrir a estas distinciones al explicar pasajes difíciles, sino que preferían interpretar dichos pasajes según un único sentido para la palabra ley. Así, por ejemplo, mientras Orígenes sostenía que el uso que Pablo hacía de ley cambiaba con frecuencia y sin previo aviso en Romanos 7, Crisóstomo insistía en que Romanos 7 debe entenderse en términos de la ley mosaica en su totalidad, descartando por completo las ideas sobre la ley natural y o un mandato paradisíaco, véase especialmente Hom. En Romanos 12:6 sobre Romanos 7:12, aunque al tratar Romanos 2:14-15, Crisóstomo distinguió entre la ley escrita, la ley natural y la ley revelada en la acción.
Los temas de desarrollo y cumplimiento cobran protagonismo en muchos lugares del tratamiento que los padres de la Iglesia antioqueña dieron a Gálatas. Por ejemplo, aunque se negó a separar el Evangelio de la ley como fuerzas opuestas, Crisóstomo no estaba preparado para ver la ley como una guía ética para los cristianos. Así, ante la declaración de Pablo, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la supervisión de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:25 al 26, Crisóstomo escribe. La ley, pues, como fue nuestro tutor y nos mantuvo bajo su custodia, no es adversaria, sino colaboradora de la gracia. Pero si cuando llega la gracia, continúa para sujetarnos, se convierte en un adversario, pues si confina a quienes deberían avanzar hacia la gracia, entonces es la destrucción de nuestra salvación. Una vela que alumbraba por la noche nos protegía del sol cuando se hacía de día, no solo no nos beneficiaría, sino que nos perjudicaría. Y lo mismo hace la ley, si se interpone entre nosotros y mayores beneficios. Aquellos, pues, son los mayores traductores de la ley quienes aún la cumplen, así como el tutor ridiculiza a un joven reteniéndolo consigo cuando el tiempo lo exige. Comentarios sobre Gálatas 3:25 al 26. Durante la Reforma Protestante, Gálatas adquirió una importancia creciente. En 1517, Erasmo publicó su paráfrasis de Romanos, a la que siguió, en 1518 o 1519, su paráfrasis de Gálatas. Estas paráfrasis parecen haber sido realizadas como una especie de alivio de su trabajo como editor crítico y como preparación para comentarios a gran escala, aunque Erasmo nunca llegó a escribir comentarios. Las paráfrasis de Romanos y Gálatas fueron inmediatamente populares en el continente y posteriormente en Gran Bretaña. Para la interpretación de Romanos y Gálatas, los intérpretes favoritos de Erasmo fueron claramente Orígenes y Jerónimo, respectivamente. Las inclinaciones alejandrinas de Erasmo son evidentes en su frecuente insistencia en que Pablo no rechazaba toda la ley, sino solo sus partes ceremoniales. Considerando así que la ley ceremonial llegaba a su fin en Cristo y la ley moral, reafirmada por Cristo, y en sus argumentos a favor de que la ley espiritual de Cristo sustituyera a la ley ceremonial de Moisés. En oposición al ceremonialismo de su época, Erasmo leyó Gálatas más en términos del contraste entre las expresiones personales y formales de la religión que en términos de la redención escatológica. Martín Lutero, 1483 a 1546, impartió conferencias repetidamente sobre Gálatas en la Universidad de Wittenberg, donde fue profesor de exégesis bíblica. En 1519 publicó un comentario sobre Gálatas que se basaba en gran medida en Jerónimo y Erasmo. En 1523, produjo una versión abreviada y revisada de esa obra de 1519, que, en sus omisiones y revisiones, comenzó a distanciarse tanto de Jerónimo como de Erasmo. Durante el otoño de 1531, Lutero impartió otra serie de conferencias sobre Gálatas. 3 de sus estudiantes retomaron la serie en su totalidad y la publicaron en 1535. Posteriormente, se volvió a publicar con revisiones en 1538 como su exposición definitiva de Gálatas. En este comentario posterior, Lutero se opone frecuentemente a Jerónimo en cuestiones de exégesis e interpretación y en ocasiones también discrepa con Erasmo. En efecto, aunque aparentemente sin ser consciente de ello, el comentario de Lutero de 1538 se enmarca firmemente en la tradición interpretativa antioqueña. Lutero amaba Gálatas, encontrando en él una fuente de fortaleza para su propia vida y un arsenal para su obra reformadora. La llamó, mi propia epístola, a la que he jurado fidelidad, mi Katie von Bora. Katie von Bora, por supuesto, era la esposa de Lutero. Cuando apenas 2 años antes de su muerte se estaba preparando la edición latina completa de sus obras, Lutero comentó, si siguieran mi consejo, imprimirían solo los libros que contienen doctrina, como Gálatas. En su comentario de 1538 sobre Gálatas, Lutero enfatiza la doctrina de la justificación por la fe, luchando contra sus oponentes en 2 frentes. Se opuso, por supuesto, a la teología escolástica y a los papistas en su equiparación del Evangelio con la ley. Pero también argumentó contra los reformadores radicales de su época,
los entusiastas o Juarmer, como él los llamaba, en su separación de la letra y el espíritu, y de la carne y el espíritu. A los primeros los consideraba equivalentes modernos de los judaizantes y, contra ellos, defendía el contraste entre el Evangelio y la ley, aunque cabe destacar, sin negar la continuidad de la actividad redentora de Dios a lo largo de la historia ni la unidad de propósito fundamental en ambos. A los segundos, sin embargo, los consideraba dualistas y alegoristas contemporáneos, e insistía en que no comprendían correctamente el uso que Pablo hacía de la carne y el espíritu. En 1527, al comentar las palabras de Cristo, «Esto es mi cuerpo», Lutero, en contra de los entusiastas y aludiendo a Gálatas 5:20, dijo, «Todo lo que procede del Espíritu Santo es si se llama espíritu y espiritual, por corpóreo, externo y visible que sea. Y todo lo que procede sin el espíritu de las facultades naturales de la carne es carne, por muy interno e invisible que sea». Así, San Pablo, en Romanos 7, llama carne a la mente carnal, y en Gálatas 5 incluye entre las obras de la carne, la herejía, el odio, la envidia, etc., que son completamente internas e invisibles. Y este énfasis continúa en su comentario a Gálatas de 1538. En asuntos relacionados con la identidad de los oponentes en Galacia, la naturaleza de su enseñanza y la situación que enfrentó Pablo, Lutero fue bastante tradicional, aceptando las posturas de los padres de la Iglesia y de quienes lo precedieron. Lo único novedoso que hizo en estos temas fue identificar a los papistas como los judaizantes de su época y explicar la enseñanza de Pablo sobre la justificación en relación con su postura. Asimismo, Lutero fue tradicional al equiparar Gálatas 2:1-10 con el Concilio de Jerusalén de Hechos 15, y por lo tanto, considerar que Gálatas fue escrito en una etapa tardía de la carrera de Pablo. Sin embargo, exegéticamente, Lutero rompió con su tradición latina al argumentar a favor del contraste entre evangelio y ley, por un lado, y de la unión de carne y espíritu, y letra y espíritu, por otro. Al hacerlo, se alineó con la tradición antioqueña de exégesis e interpretación, a diferencia de los padres de la Iglesia de Alejandría y los comentaristas latinos. A Juan Calvino, 1509 a 1564, se le suele considerar autor de un solo libro, La institución de la religión cristiana, que completó en 1536 a la edad de 27 años. Pero Calvino también fue pastor y estadista, predicando sermones y escribiendo cartas, y quien, al ejercer sus funciones pastorales en Ginebra, se convirtió en un prolífico escritor de comentarios. Además de comentarios sobre el Antiguo Testamento, escribió comentarios sobre todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Su comentario sobre Gálatas se publicó en 1548, cuando tenía 39 años. En cuanto a temas críticos, Calvino, al igual que Lutero, era completamente tradicional. Por ejemplo, Calvino sostuvo que la afirmación de los judaizantes de representar a los apóstoles en Jerusalén era falsa, ya que, a diferencia de los apóstoles de Jerusalén, 1. socavaban la autoridad de Pablo como apóstol y, 2. enseñaban que la observancia de las ceremonias judías seguía siendo necesaria, atacando así no solo a Pablo, sino también la verdad del Evangelio. Asimismo, en contraposición a la costumbre medieval de modernizar la historia, Calvino se negó a modernizar el texto en aras de su relevancia. Estaba convencido de que una exposición fiel del mensaje apostólico en su forma del siglo I, era lo necesario y más significativo para los problemas que enfrentaban los cristianos en el siglo XVI. Y si bien, al igual que en la institución, consideraba al hombre como compuesto de dos partes, alma y cuerpo, y hablaba del alma como la parte más noble de él en su comentario a los Gálatas. Calvino se opone a la separación alejandrina de la carne y el espíritu, así como a la separación de la letra y el espíritu que proponen los reformadores radicales. Véanse sus declaraciones en el comentario a los Gálatas, sobre Gálatas 5:17, con referencias a sus comentarios anteriores sobre Romanos 8. Sin embargo, si bien Calvino era antioqueño en muchos aspectos en su sensibilidad histórica y exegética, era básicamente alejandrino en su orientación teológica.
En su comprensión de la relación entre los testamentos y en su tratamiento de la interacción entre el Evangelio y la ley en la vida cristiana. De hecho, con frecuencia, tras haber abordado histórica y exegéticamente un texto y haber llegado a un dilema en la interpretación, resolvía el problema desde una base teológica, no siempre de forma inapropiada, sino a menudo con demasiada rapidez. El siglo XVI fue, sobre todo, como nos recuerda T.H.L. Parker, la era de la Biblia. No solo Erasmo, Lutero y Calvino, sino también Melanchthon, Zwinglio, Beza, Pellicano, Brenz, Bugenhagen, Bullinge, Bucero, Mercero y muchos otros, merecen nuestra atención. Es necesario investigar mucho más sobre cada uno de estos comentaristas antes de poder abordarlos de forma tan resumida. No obstante, Erasmo, Lutero y Calvino marcaron la pauta de gran parte de lo que vino después en la escritura de comentarios en los siglos posteriores. Y no se propusieron enfoques claramente nuevos hasta el periodo crítico moderno.